Bueno, buenas tardes, buenos días, buena hora a todos. Aquí estamos en A la Escucha por Bonita Radio. Eh, Hoy tenemos la dicha y la suerte de contar con un trabuco eh, eh, para discutir y conversar sobre el movimiento San Isidro y arte y represión en Cuba de hoy, en la Cuba contemporánea. Como ustedes saben, Bonita, eh, Bonita, perdón, al escucha es un programa de Bonita Radio y pueden tener acceso a nuestros programas a través de iBox, iTunes, YouTube, por supuesto Facebook. Pronto los programas que hemos hecho y las conversaciones que hemos tenido en Al Escucha estarán también disponibles en YouTube. Eh, Antes de comenzar y de conversar y de presentar a estos amigos muy queridos, quisiera leer un pequeño texto, un poco para situar mi deseo tras crear esta transmisión, esta publicación. Y quisiera comenzar con ese famoso disclaimer, ¿no? Las expresiones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión o el pensamiento de Bonita Radio. Dicho esto, quisiera subrayar dos asuntos para contextualizar y explayar mi deseo, ¿verdad?, como conductor de este programa ante esta conversación. La escasa o casi nula cobertura en los medios noticiosos y culturales puertorriqueños de los sucesos asociados a la toma de la sede, acoso violento, arresto y prisión de muchos de los integrantes del movimiento San Isidro y las huelgas de hambre y sed asumidas y depuestas por algunos de sus miembros merecen atención y discusión sostenida más allá de ideologías, partidos o sectores. Sobre todo en una sociedad como la puertorriqueña, que recién socava electoralmente el bipartidismo, protagonizó una revuelta que podríamos llamar exitosa y sobrevive a dos huracanes, constantes terremotos y por supuesto sobrevive también a su clase política. Con esta conversación quisiéramos rebasar la dicotomía cerril que insiste en descalificar estas conversaciones o intercambios como maneras de dar foro a los enemigos y proceden como siempre a rasgarse las vestiduras. Las voces y textos de mis invitados de esta tarde, amigos entrañables todos, forman parte de lo más valioso del pensamiento y literatura cubanos contemporáneos. Por supuesto, no es un muestrario. En lo que respecta a ciertas reacciones del independentismo y al progresismo puertorriqueño, realidades políticas que no son sinónimas y realidades que recién cosechan también considerables logros electorales, si en verdad estos desean ampliar su cámara de resonancia y de respaldo democrático, si en verdad desean crecer entre la ciudadanía, tal vez pudieran ensayar maneras que no sean las trilladas, las maneras exhaustas y consensuadas del culturalismo, el ninguneo o la simplificación. Digo, si es que en serio aspiran a representar lógicas democráticas que atraigan a otras personas y no a los que ya creen y hablan como ellos. Tal vez otra manera de aparecer en lo público podría tener algún tipo de efecto político diferente, sobre todo cuando en estos días esos mismos sectores no se cansan de cuestionar y denunciar las prácticas antidemocráticas de la cultura del poder puertorriqueña y de su institucionalidad política convencional. Hacer esto mientras se deniega la historia antidemocrática de sus discursos y organizaciones tiene y tendrá consecuencias políticas. La historicidad común de afectos, exilios, luchas, escuchas y escrituras que comparten Cuba y Puerto Rico no tiene que devenir bozal, calabozo o hipoteca del pensamiento.
En Al Escucha abandonamos la lindura simplista, en verdad la chatura letal de entender la política como asuntos de amigos o enemigos, de creyentes o herejes, de leales o traidores. Aquí se viene a conversar en libertad y para ella, sin endeudamientos patricios o patrióticos, sin moralismos, sin ideologizaciones rancias. Por otro lado, quien les habla no negocia su voz crítica, su voz revoltosa ante cualquier represión, ante cualquier discrimen o autoritarismo, venga de quien venga. Dicho esto, voy a proceder muy rápido a presentar a nuestros invitados en orden alfabético y a leer unos pequeños fragmentos de las intervenciones de los miembros del Movimiento San Isidro en la conversación o el diálogo, el extraño diálogo que tuvieron en el Ministerio de Cultura en Cuba. Primero, Carlos Aguilera es poeta, ensayista y narrador, reside en Praga. Entre 1997 y el 2002 fue codirector de la revista Diásporas. En 1995 recibió en La Habana el premio David de poesía por retrato de A. Hooper y su esposa, y es autor de los poemarios Das Kapital y Asia Menor, las novelas Clausewitz y yo, y El Imperio Oblomov, del ensayo Lorenzo García Vega, Apuntes para la construcción de una no poética, y de la pieza teatral Discurso de la Madre Muerta. Dirige además el portal Incubadora y es el coordinador editorial de la colección de artes visuales Fluxus en Rialta Ediciones. Enrique del Risco Arrocha es licenciado en Historia por la Universidad de La Habana y doctor en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Nueva York, donde actualmente se desempeña como profesor. Ha publicado, entre otros textos, obras encogidas, Pérdida y recuperación de la inocencia, Lágrimas de cocodrilo, Leve historia de Cuba y ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? Obra con la que ganó el Premio Iberoamericano Cortes de Cádiz. Turcos en la niebla, su primera novela, obtuvo el Premio Unicaja de novela Fernando Quiñones del 2018. Con el seudónimo Enrisco publicó una columna semanal en el diario digital Cuba Encuentro y lleva por varios años un blog, ¿verdad? Finalmente, Rafael Rojas, historiador y ensayista, licenciado en filosofía por la Universidad de La Habana y doctor en historia por el Colegio de México. Es colaborador de la revista Letras Libres y el diario El País y es miembro del consejo editorial de la revista Histor del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Tiene una obra ensayística vastísima, subrayaré algunas, Un banquete canónico, Revolución, disidencia y exilio cubano, La vanguardia peregrina, el escritor cubano, la tradición y el exilio. Y desde julio del 2019 ocupa la silla 11 de la Academia Mexicana de la Historia. Así que bienvenidos a todos. Gracias. Muchas gracias. Saludos a los amigos. Sí. Quiero, porque obviamente todos estamos locos por escuchar, quiero simplemente leer un poco porque no quiero asumir que todos quienes nos ven y nos escuchan saben qué significa lo que está sucediendo en Cuba con el movimiento San Isidro en estos momentos, ¿verdad? Y voy a leer, de hecho, un fragmento de un artículo de Rafa que apareció en Letras Libres el 28 de noviembre y lleva por título 40 grados de represión en Cuba. El movimiento San Isidro, cito, es un colectivo de jóvenes artistas visuales, poetas, músicos e intelectuales cuya sede se encuentra en una de las barriadas más pobres de La Habana. A principios de noviembre, la policía irrumpió en la casa de uno de sus miembros, el rapero Denis Solís. Tras un intercambio de ofensas verbales, el joven fue arrestado, sometido a juicio sumario
y condenado a 8 meses de prisión por desacato. Los miembros del colectivo se movilizaron, fueron a estaciones de policía y en vez de respuestas recibieron detenciones arbitrarias. Hicieron vigilias en parques de la ciudad y fueron disgregados a la fuerza. Ante el cierre de alternativas, optaron por reunirse en la sede del movimiento en la calle Damas y reclamar pacíficamente a través de las redes sociales la liberación de su compañero. La seguridad del Estado y la burocracia política y cultural de la isla también consideraron esa opción como subversiva e intentaron por diversos medios hacerlo salir de la sede. Y finalmente, ¿verdad? Hubo una célebre, y que creo que va a ser muy importante ahora y me parece que en el futuro, una conversación en el Ministerio de Cultura el 27 de noviembre y ha sido publicada a través del portal de Diario de Cuba y de Rialta. Yo voy a estar también enviando enlaces una vez comience la conversación y quisiera leer algunas de las intervenciones de los miembros, ¿verdad?, del movimiento en ese diálogo entre muchas comillas. El primero es de Michelle Matos en representación del movimiento San Isidro y leo: la seguridad del Estado se ha adueñado del país. Nos tratan de manera militar y somos civiles. Hemos sido maltratados por ellos, arrestados, reprimidos, golpeados, citados, nos han puesto en prisión domiciliar, nos quitan la conexión a internet y todo sin un documento legal. Esto no es aceptable. Es inadmisible lo que está sucediendo. La huelga de hambre iniciada por algunos de los miembros del movimiento San Isidro ha sido resultado de la desesperación. Estamos totalmente indefensos y nos hemos visto completamente solos. A Denis Solís se le han violado todos sus derechos. Ana Meli Ramos fue a la estación policial a preguntar por Denis Solís, a hacer un trámite completamente legal y la arrestaron. Otro participante, Junior García: los congresos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, han sido un teatro. Yo fui al congreso de la FEM y ahí se escogía los temas que debían hablar cada persona. Es también una puesta en escena. Continúa: hemos ido a peor desde el último congreso de la UNIAC. La declaración de la Asociación Hermanos Saiz es nefasta. No reconoce a los jóvenes. No puede ser que ustedes se parezcan más a la UJS que a nosotros. Es un discurso cheo. Hay que acabar con la chealdad. No hay que defender esta u otra ideología específica, sino tener diversidad. Juan Pin Vilar: me he encontrado con una situación terrible. ¿Cómo es posible que estas personas que están aquí y que no conozco tengan la razón y ustedes, dice dirigiéndose a los funcionarios que son mis amigos, no la tengan? Esta gente tiene una obra. Nadie tiene derecho a decir quién es artista. Todo lo que hemos visto es resultado de la ineficiencia del Ministerio de Cultura. Henry Eric Hernández: palabras a los intelectuales en los años 60. Eso que tan bonito se pinta no fue más que un pacto con pistolas. No fue un pacto inclusivo. En Cuba ha habido muchos quinquenios grises. Antes de ser artista, se es ser humano. Y finalmente, ¿verdad? Me gustaría decir terminar con la intervención de Miriorli García Prieto. Exigimos que digan la verdad como institución, que digan que los muchachos de San Isidro son artistas y hasta que fueron reprimidos. Esa historia está en las redes, están quedando como mentirosos. No tenemos miedo ni los vamos a tener jamás. Si piensan que dando un escarmiento nos vamos a callar, todo lo contrario. Les estamos dando la oportunidad a ustedes de que no mientan. Y si mañana me botan del trabajo, no me importa, me pondré a vender croquetas para mantener a mi hijo. Estamos dispuestos a repetir cada palabra dicha acá ante quien sea, incluso
ante Raúl Castro. Bueno, con esa nota tan intensa, me gustaría comenzar, ¿no? Y preguntarles, ¿es esto que ocurre en estos días en Cuba un punto de inflexión o es otra instancia más de estas escenas de supuestas conversaciones y diálogos entre iguales que terminan siendo teatralizaciones para la imposición de verdad del poder institucional? También quisiera, en la medida de lo posible, que aclararan, ¿verdad? Y contextualizaran un poco algunas de las situaciones, los decretos, ¿verdad? El decreto 349, el 370, que son muy importantes y que quizás nuestros cibernautas no manejan. Bienvenidos otros y perdonen un poco la extensión. Adelante, quien guste. Que empiece Rafa. Bueno, mira, yo creo que tú preguntabas de si esto es estos episodios que hemos vivido en las últimas semanas es un capítulo más de una larga historia de represión y de purgas, podríamos decir, del campo intelectual cubano desde el poder político, y yo te diría que sí. O sea, la historia intelectual y política de Cuba es muy convincente en torno a una especie de ciclo de rondas de exclusión, de ajustes de los límites del campo intelectual, más o menos cada 10 años. Tenemos la famosa reunión de Fidel Castro en la Biblioteca Nacional en el año 61 con palabras a los intelectuales, que recordemos, eso implica la exclusión de Guillermo Cabrera Infante, el grupo de Lunes, la censura de PM, y a partir de ahí la marginación, estigmatización de muchos intelectuales que muy pronto, como el propio Cabrera Infante o Calvert Casey o Nivaria Tejera, acaban en el exilio. Año 71, caso Padilla, otra ronda de exclusiones, otra purga, ¿verdad? Que no se limita naturalmente a ese eufemismo que se conoce como quinquenio gris. A partir de ahí vienen todos estos procesos de depuración, parametración, que están muy bien reflejados en el primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, que, como es sabido, naturaliza formas de exclusión como la homofobia o el llamado diversionismo ideológico. Año 80, otra purga también, porque el 80 fue un éxodo masivo, pero como bien sabemos fue una expulsión por la vía del exilio de una buena parte de la generación literaria de los años 70, que va a conformar lo que conocemos como la generación del Mariel. Finales de los años 80 y 90 fue lo que nos tocó a nosotros, creo que a los tres que estamos en esta mesa. Fue otra ronda de exclusiones, un proceso de reajuste muy fuerte y una gran ofensiva en términos de estigmatización, descalificación, que acabó con la nutrida diáspora de los 90, de la que nosotros formamos parte. A principios de la década de los 2000, es la famosa Primavera Negra, pero lo que se conoce como la batalla de ideas. Y ahí hubo también otro mecanismo de expulsión del campo intelectual de muchos. Recordemos que esos son los años de las grandes campañas difamatorias contra Raúl Rivero, Jesús Díaz, la revista Encuentro, etc. 10 años después, yo te diría que es más o menos el ciclo que asociamos con toda la ofensiva mediática contra Giovanni Sánchez, los blogueros independientes, estos nuevos actores que surgían, ¿verdad?, en la esfera pública electrónica. Y este es el que nos corresponde ahora, en el tránsito, este es el proceso de exclusión que viene en el tránsito de una década a la otra. Ahora, también hay algo nuevo aquí y hay que tratar de entenderlo en el mapa preciso de sus actores, sus discursos y en el sentido propio de la temporalidad, porque cada una de estas purgas tiene su especificidad. Y esta yo creo que tiene que ver con algo que tú mencionas, que es la reacción, la resistencia que desde hace algunos años está ejerciendo una zona de la comunidad intelectual y artística joven de la isla en contra de una serie de decretos
que restringen muy claramente la libertad de asociación y expresión y que entran en contradicción, y aquí lo interesante, con la Constitución de 2019. Lo vimos en el 2018 en cuanto el presidente Miguel Díaz-Canel firmó automáticamente el decreto 349, comenzaron las reacciones y eso acabó, como sabemos, con una campaña represiva que llevó eventualmente a la cárcel a Luis Manuel Otero Alcántara. Tania Bruguera también fue víctima de la represión en contra de esa primera movilización. Y en el caso de Luis Manuel Otero Alcántara no solo es la reacción contra el 349, es también la reacción contra la ley de símbolos nacionales. Por otro lado, los periodistas independientes se movilizaron contra el decreto 370 que limita la libertad de expresión en los medios electrónicos y el internet. Y los cineastas finalmente se movilizaron contra el decreto 373, que regulariza muy bien o que trata de definir desde el Estado quién es y quién no es cineasta independiente. Así que la especificidad de este momento es la activación y la resistencia de una nueva generación en lo que podemos llamar, sin tapujos, la cultura independiente en Cuba. Cultura independiente quiere decir la cultura que no pasa por los mecanismos de sociabilidad y legitimación de las instituciones del Estado. Y a mí me parece, ¿verdad?, en el orden del discurso de estos participantes, la absoluta posesión, ¿verdad?, de una voz en defensa de su concepción de la participación democrática. No están discutiendo hasta dónde deben hablar, lo que deben decir. A mí me parece esto realmente novedoso y diferente. Interpelar al Estado para recordarles que ellos están allí para servir, ¿verdad?, para servirle a la ciudadanía, al margen de que esto sea, ¿verdad?, una tramoya dentro de un orden dictatorial o autoritario, ¿no? En eso creo que sí hay un punto de diferencia, ¿no? No sé qué quieran añadir. No, sí, yo quería decir también que, es decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Rafa, ¿no? Es decir, ha habido dentro de los 60 años, digamos, cada 10 o 15 años ocurre un proceso de balcanización en Cuba, donde de pronto hay discusiones extremas, fuertes, entre gremios intelectuales y el Estado, que al final nunca desembocan en nada, siempre se quedan en una suerte de conversación que llega a ninguna parte, ¿no? La diferencia, yo creo, con el ahora mismo, es que el movimiento San Isidro es un movimiento en principio diferente, es decir, es un movimiento, es una suerte de muta de resistencia, no se identifica totalmente es un poco difícil incluirlo dentro del gremio intelectual en sí mismo, ya que mueve un discurso muy horizontal, mueve un discurso muy civil, donde entran muchas cosas, ¿no? Donde, por ejemplo, está Luis Manuel, que es un artista, y están otros que son raperos, pero de pronto hay otras personas que lo que están es luchando porque no quieren entrar en el servicio militar, ¿entiendes? O están luchando por los derechos de la viejita que en la esquina vende aguacates. Es decir, de pronto aquí ocurre algo que el Estado no sabe bien cómo catalogar, de qué manera engrampar, porque de pronto hay una suerte de escenario de resistencia que es un escenario ante todo civil, más que intelectual, ¿no? Más allá de que después haya ocurrido la sentada y, digamos, el gremio intelectual desde muchas zonas, es decir, teatristas, artistas, plásticos, gente es decir, videorealizadores, etcétera, de pronto hayan decidido establecer, entre comillas, un diálogo con el Estado. Pero lo importante aquí es que esto surge, de pronto, es decir, lo que está pasando ahora surge de un movimiento que decide incluso hacer una huelga de hambre, poner en riesgo su propia vida para intentar, en principio, liberar a un rapero que está preso injustamente, porque tuvo un proceso jurídicamente malo, como son todos los procesos en el totalitarismo, y porque ellos deciden, es decir, están arrastrando una larga frustración que no es solo intelectual, es también una frustración civil. Y eso se refleja muy bien
en todo lo que ellos plantean. Y esto aquí es un escenario nuevo, un escenario que es muy interesante y que yo creo, y ya hablaremos de esto en algún momento de la emisión, que subraya muy bien el punto donde estamos ahora, porque así, ayer en la noche, hoy en la mañana para mí, es decir, hubo una contrarrespuesta del 27N, ¿no? Sí, del gremio, digamos, intelectual, donde yo creo que se posicionan de una manera muy interesante y le dan una vuelta de tuerca a todo lo que estaba pasando hasta ahora mismo en Cuba, ¿no? Sí. Yo quisiera rápido, y luego le dejo la palabra a Enrique, leer las demandas que quisiera a través de la voz de Catherine Bisquet, ¿verdad? El grupo, ¿no? El movimiento. Revisión y transparencia del proceso judicial contra Denis Solís. Libertad de Luis Manuel Ortero Alcántara, que fue liberado y luego otra vez puesto bajo arresto. Derecho a tener derechos. Libertad de expresión, libre creación y disenso. Cese de la difamación y descrédito por parte de los medios oficiales. Reconocimiento y respeto al posicionamiento independiente. No más violencia policial. No más odio político. No, también me gusta mucho el cambio en el registro de los afectos de este movimiento. Pero, Enrique. Sí, Juan Carlos, bueno, primero darte las gracias por obligarnos un poco a pensar tú de tu visión puertorriqueña a este problema un poco fuera de lo que hemos estado pensando todas estas semanas, ¿no? Verlo porque si uno se pone a pensar, lo que ha pasado en Cuba es nada, ¿no? Una sentada que se ocurre todos los días en cualquier capital latinoamericana, gente que está protestando, exigiendo derechos, etc. Aquí, bueno, como reconstruyó Rafael, es mucho, no es nada y es todo, ¿no? En el sentido de que todo lo que puede representar en un país como Cuba, donde prácticamente no hay discusión pública real sobre nada, que un grupo de intelectuales espontáneamente se reúna frente a un ministerio a exigir y demandar derechos en defensa de gente que ya ha sido oficialmente declarado mercenarios, traidores, etc. Es decir, lo que está entrañando esto es una solidaridad en este sentido inesperada, una solidaridad que sí, yo creo que sí hay un punto de inflexión en esa solidaridad, en ese salto de gente que no necesariamente se identifican ya no con la disidencia, no se identifica con posiciones antagónicas al sistema, y sin embargo han decidido solidarizarse con esta gente que sí está marcado. Y como estaba diciendo antes, Carlos, hay la condición de artista, ¿no? Que se ha discutido tanto durante todo este tiempo, empezando por el famoso decreto 349 que decide quién es artista y quién no. Ha sido de alguna manera usada por el movimiento San Isidro realmente para exponer la desnudez cívica, ¿no?, que hay en ese país, no solo de los artistas. Es decir, la imposibilidad de hablar, porque un poco se está partiendo de la idea de que en Cuba solo pueden hablar los artistas. Y un movimiento como San Isidro, que es de artistas y no artistas, que es una bisagra entre muchas cosas, entre el mundo de la pobreza extrema y el mundo de ciertas celebridades, porque San Isidro es un lugar pobre, pero ahí mismo hay boutiques de artistas muy reconocidos, etc. De pronto está poniéndose en una posición muy cómoda para muchos. Y no solo estoy pensando en el gobierno, sino estoy pensando en muchos artistas que asimismo quisieran considerarse gente crítica, abierta, etcétera, y de pronto lo está enfrentando a esta injusticia brutal, que es que esta gente no pueda ni expresarse, ni ser, ¿no? Los que usualmente no tienen voz y no la usan para defender a los que no tienen voz,
o a los que tienen mucha menos visibilidad, de pronto se están siendo obligados a dar un paso y lo han dado. Y eso yo creo que es el gran punto de inflexión, si lo hay. Porque es decir, cuando Rafa estaba haciendo esta historia, sonaba eso mismo, ¿no? A la prevención de que esa historia, va a ser un punto más, ¿verdad? Y posiblemente lo sea. Un punto más en una larga cadena de represiones. Durante una semana, 2 semanas, la gente se entusiasma con cierta idea de que por fin, ¿no?, van a gozar de cierta libertad, y de pronto, bueno, llega el poder y empieza a dividir, ¿no? Tú, si te portas bien, tú vas a hablar, te voy a dar tales prebendas, vas a tener este espacio, y el que no, ya sabe, o se va al exilio, o se va a la cárcel, o se silencia definitivamente. Y estamos ante ese punto, ante esa posibilidad. Y de acuerdo con esa larga tradición, es lo que cabe esperar, ¿no? Por otro lado, cuando se habla de estas cosas, uno piensa en lo terrible que es que todo esto suceda de nuevo. ¿Entiendes? En esa natural desesperanza, pero al mismo tiempo hay una cosa que me llama mucho la atención, es la ingenuidad. La ingenuidad de los que están hablando. Hay mucha ingenuidad. Ellos hablan como si nada de esto hubiera pasado. Y esa es una ventaja y una desventaja. Porque precisamente al no saber lo que ha pasado, quizás no saben a lo que están exponiendo muchos de estos jóvenes. Pero al mismo tiempo, y eso los hace quizás más osados, ¿no? Pero al mismo tiempo hablan como si eso nunca hubiera pasado, como si estuviera pasando por primera vez. Y ahí se discutió, una de las cosas que se discutieron en esa reunión precisamente fue un libro de Rafael, que está reconstruyendo la historia intelectual y la historia represiva de ese país en los últimos no sé cuántos años. Que yo creo que ese es uno de los grandes problemas en Cuba. En Cuba siempre está pasando lo mismo porque nunca pasa nada. Al ser borrada la memoria de ese país, cada nueva generación se integra a esta corriente de discusión, de crítica, como si antes no hubiera existido nada. Y si durante hay unas semanas de emoción y después vienen las semanas de represión y todo ocurre como si fuera la primera vez. Y esa ingenuidad se ve en la manera de expresarse de ellos en esta discusión. Sí, perdona que te interrumpa. Sí, para especificar el momento ¿verdad? de las intervenciones que alude al libro de Rafael, Tumba sin sosiego, Julio Llopis Casal. A mí me gustaría empezar hablando de un escritor cubano que vive en el exilio que se llama Rafael Rojas, que todos ustedes deben conocerlo. Él escribió un libro que se llama Tumba sin sosiego. Este libro me lo regaló mi padre luego de un viaje a España. Muestra gran parte de la historia de Cuba. Habla sobre Roberto Fernández Retamar, sobre los debates entre diferentes partidos políticos para redactar la Constitución del 40, la diversidad de opiniones y el consenso. Yo me pregunto, dice más allá, ¿por qué un pensador como Rafael Rojas no forma parte de la brújula del pensamiento histórico del país? Bueno. Un poco altisonante el asunto. Sí, no, pero un poco. Pero bueno, sí, no, pero yo entiendo el reclamo, ¿no? Y yo creo que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con con un estante vacío, como tú sabes, muy, muy abultado. O sea, no es únicamente mi libro. Los libros de Enrique, de Carlos, pasan por el mismo silenciamiento y el mismo proceso de exclusión. Pero yo me quedé pensando, bueno, en las dos intervenciones, tanto la de Carlos y la de Enrique, y yo estaba pensando también, tal vez otra especificidad, no quiero decir que sea un punto de inflexión, pero que carga los dados sobre la posibilidad de que lo sea, ¿verdad? De lo que estamos viviendo es que tal vez es la primera vez que desde lo que podríamos llamar el campo intelectual artístico, recordemos por cierto que hablar del campo intelectual artístico independiente es ya una novedad en Cuba hoy, pero además recordemos que ese campo intelectual y artístico tiene fronteras mucho más porosas, es mucho más heterogéneo, está mucho más implicado, ¿verdad?
en procesos sociales y políticos que la vieja idea de una ciudad letrada o del campo intelectual, tú sabes, de la vieja alta cultura. Aquí estamos en otro mundo. O sea, no es únicamente, lo que quiero decir pensando en el señalamiento de Carlos, que no es únicamente un desbordamiento del campo intelectual que tiene que ver con la composición de San Isidro, sino yo creo que es un desbordamiento del campo intelectual que tiene que ver con esta nueva generación y con la manera en que asume la cultura popular en este momento de la globalización basado en las nuevas tecnologías, las redes sociales, etc. Bueno, la misma idea del arte político, del artivismo que ha estado articulando Tania Bruguera y que defienden otros de los artistas, nos habla de esa intención de transgredir fronteras, ¿no? Ahora, yo lo que quería decir que otro elemento de la novedad es que por primera vez desde ese campo intelectual y artístico se está interpelando el orden constitucional. Porque fíjense, esta presión sobre la libertad de expresión y asociación es una presión sobre límites legales, constitucionales e institucionales del sistema político cubano. Yo no creo que eso haya pasado antes de un modo tan explícito, ¿verdad? Y eso me permite también sostener el argumento de que aunque haya sido, como decía Enrique muy bien, algo muy pequeño, muy efímero, incluso a lo mejor más bien simbólico, lo que ha sucedido en Cuba tiene sus conexiones con lo que ha estado sucediendo en los 2 últimos años en América Latina. Recordemos que la juventud y las mujeres han sido actores protagónicos de todos los estallidos sociales en América Latina. Y esos estallidos sociales pueden partir de cualquier cosa. El precio del metro en Santiago de Chile o en San Juan, Puerto Rico, recordemos aquella revelación del chat de Rosselló. ¿Te acuerdas, Juan Carlos? Sí. Que lo que tenía era expresiones groseras, homofóbicas, que retrataban muy bien a la clase política puertorriqueña. Y eso enciende la mecha, pero acaba produciendo un cuestionamiento profundo de los sistemas políticos y acaba, como en el caso chileno, por ejemplo, logrando un nuevo constituyente. En el caso puertorriqueño no llega a esos niveles, pero al final acaba implicando el problema del estatus en Puerto Rico y el problema de la democracia y el autoritarismo en Puerto Rico. Yo creo que estamos en Cuba más o menos en una situación parecida, aunque yo estoy seguro que esos cientos de jóvenes que estaban en el Ministerio de Cultura, si tú les pones las expresiones que han tenido en los últimos días personalidades del régimen como Mariela Castro o Abel Prieto, con esas expresiones, tú sabes, de criminalización de los jóvenes, abiertas, ¿no? De que son vulgares, chabacanos, marginales, delincuentes. Eso yo creo que tendría un efecto similar al de lo que pasó en San Juan. Ahí se está retratando el lenguaje excluyente, racista, ¿verdad? Y tremendamente autoritario de la clase política cubana. Es más o menos lo que pasó en San Juan. Claro, la diferencia está en que, como sabemos, los sistemas políticos son muy distintos y en Cuba la protesta está muy gravemente penalizada. Sí. Entonces, me gustaría leer algunos comentarios y preguntas que ya están saliendo para que quizás las retomen o añadan algo. Por ejemplo, el amigo Gerardo Muñoz, saludos Gerardo, señala, es importante sacar la discusión y el acontecimiento de su marco, entre comillas, gremial. Creo que algo que hizo Enrique y también Carlos. Y más de cierta idea del artista militante. Puede haber artistas militantes, pero no puede agotar un ethos cultural. La cuestión sigue siendo cómo llegarle a la gente común dentro de Cuba. Y el problema de la militancia en el arte es ese, genera efectos opuestos, entre comillas, perversos, los llamaba Hirschman. Pero entiendo que es difícil en Cuba. Pregunta, ¿cómo darle continuación a estos eventos? Hacen falta formas, instituciones y dinero. Leo otros comentarios que están entrando muy rápido. Este es de Walfrido Dorta. Saludos, Walfrido. Se leen en las redes muchos comentarios, sobre todo desde Cuba, de gente que argumenta no estar de acuerdo con el programa y la proyección de San Isidro, pero defiende la no violencia y la libertad de expresión.
en estas posiciones se oscurece ese programa y no se alude explícitamente a él. Pueden hablar un poco sobre lo que propone, articula, defiende San Isidro como movimiento. Y la dejo ahí porque todavía están entrando. Bueno, a mí, yo, un poco respondiendo a lo que decía Gerardo, yo creo que a mí, hoy me sorprendió gratamente cuando leí la declaración del 27N, ¿no? La cantidad de veces que aparecía la palabra ciudadano, ¿no? Y hablaban de derechos políticos, hablaban de ciudadanos con derechos, que esto es muy interesante, ¿no? Porque no solo es que ellos se sientan ciudadanos, que digamos, dentro de un gran marco jurídico estatal, al final todo el mundo es ciudadano de un lugar, sino que ellos, cuando hablan de que ellos son, antes de artistas, ciudadanos con derechos, están reclamando un lugar que no tienen, un lugar que incluso ni siquiera pueden discutir o dialogar. Y ahí hay algo muy interesante, ¿no? Es decir, porque de pronto la discusión ha pasado, y creo yo por suerte, del gremio intelectual a un gremio, a un espacio, a un territorio totalmente civil, a un territorio totalmente político civil. Y eso va a ser, es decir, lo que va a pasar a partir de ahora va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante porque la discusión, pienso yo, va a ser totalmente novedosa. Es decir, si nos remitimos a los años 60, a los años 70, a los años 80, como hizo Rafa muy bien anteriormente, siempre lo que vemos es que hay una discusión entre gremios, es decir, entre el Estado como gran máquina represiva y jurídica, y determinados gremios. Puede ser el gremio de los opositores de la política o puede ser el gremio de los intelectuales. Y de pronto aquí lo que está pasando es que hay un gremio muy mezclado, es decir, hay un espacio muy mezclado donde hay artistas, donde hay gente que vienen de otras zonas y de pronto se sienten ante todo ciudadanos que han sido despojados o que nunca han tenido ningún tipo de derecho. Es decir, llevan 62 años sin derecho. Y por eso es muy interesante también, con esto hago con lo que decía Enrico, que sí, en Cuba hay muy poca memoria de lo que ha pasado antes. Sin embargo, cuando tú empiezas a hablar de que, cuando tú empiezas a reclamar derechos, los derechos que nunca has tenido, los derechos con los que nunca naciste, estás aludiendo a una suerte de memoria simbólica que está ahí y que tú y que te llega casi por generación espontánea, que es una palabra ahora de pronto tan famosa en el mundo cubano, lo espontáneo, te llega casi por generación espontánea. Si tú no sabes bien por qué, tú nunca has tenido derechos, pero tú nunca has tenido los derechos que tú supones que existen en el mundo. Y eso es muy interesante porque la discusión pasó de la territorialidad intelectual, pasó de la territorialidad jurídico-intelectual, pasó a una zona civil, y pasó a una zona donde ya no importa tanto ser artista, ya no importa tanto el 349, ya no importa tanto el 370, sino que lo que importa es la construcción de derechos, pensar determinados derechos y vernos como ciudadanos con derechos políticos, pidiendo, con otras palabras, no solo libertad de expresión, sino también, pienso yo, la posibilidad de la construcción de partidos políticos, de elecciones libres y un posicionamiento independiente, que es una frase que a mí me gusta mucho, porque no solo remite a la posición del artista en referencia a la ciudad cultural, sino que también remite a la posición del ciudadano que de pronto ya no encuentra un locus desde dónde hablar. Y esto es muy interesante, ¿no? Sí. Derecho a tener derechos. Aquí hemos hablado de un lado, se nos ha olvidado el otro lado, ¿no? El lado del poder. Que durante el viernes, ¿no? 27 de noviembre, pareció sorprendido, que accedió a un diálogo. Y a partir de entonces, ya, es decir, todo el acuerdo que se llegó ese viernes fue violado, ha estado siendo violado todos estos días, todas estas horas, sin parar, ¿no? Así, ha pasado de ese momento de sorpresa al momento de responder como siempre, ¿no? Con la represión de siempre, pero al mismo tiempo con ciertos cambios, ¿no?
la palabra espontáneo, ¿no? que ha usado. El régimen cubano siempre ha utilizado, es decir, funciona sobre la idea de que no puede existir oposición frente a él. La niega, la excluye como idea, ¿no? Solo se pueden oponer a él los mercenarios, los traidores, no gente normal. Y la otra es que él no tiene necesidad de reprimir, porque el pueblo ya se encarga de eso. Lo más que llega a hacer es un poco contener al pueblo, que no se le vaya la mano en esa represión. Y entonces esto ha vuelto a funcionar, ¿no? Ha habido movilizaciones espontáneas, siempre con muchísimas comillas, de respaldo al gobierno. Ha habido un baraje increíble de descalificaciones, amenazas, acusaciones de terrorismo, que en Cuba entraña hasta la pena de muerte. Es decir, y entonces, y es muy curioso porque a Luis Manuel Otero Alcántara estuvieron a punto de condenarlo en marzo por usar la bandera cubana como una especie de coraza, y se aparece en esta movilización espontánea en el Parque Trillo el actual presidente Miguel Díaz-Canel con una camiseta con la bandera cubana, es decir, violando la ley que él mismo aprueba y firma. Y entonces estamos, es decir, esto es como una repetición de todo lo que hemos visto hace muchísimo tiempo, pero digamos que tiene como un aire de cuentapropista, ¿no? Ya no es esa concentración de foco del poder que tiene una sola voz y una sola intención. Ahora cada vez se intenta más hacer parecer que la represión y el apoyo y las campañas de difamación viene de muchos focos, ¿no? Que es tan múltiple y tan diversa como la resistencia que está encontrando. Pero es brutal. Lo que sí está claro es que es tan brutal como siempre. Ha habido movilización para intimidar, de boinas negras por toda La Habana, etcétera. Después de una sentada de unas horas de 400 personas, algo que en cualquier lugar del mundo, insisto, es parte de la normalidad democrática. Exactamente. Sí, solo que apunta con lo que decía Enrico, sí, para digamos, subrayar más lo que decía Enrico, y es que desde muchas instancias del poder ha habido un llamado al artículo 4 de la Constitución, que es un artículo que tiene que ver con la defensa y con la ofensa, ¿no? a la patria socialista, y entonces y a la traición de la patria, y esto entre otras cosas no solo legitima lo que vulgarmente uno llama que echen los tanques a la calle, sino que legitima largos años de prisión, legitima la represión, legitima el tonfismo, así la golpiza y la represión directa sobre los ciudadanos o determinadas masas, ¿no? Y esto, por lo menos yo no recuerdo de una manera tan grosera que ellos se hayan proclamado de esta manera así durante, por lo menos en los últimos 40 años, ¿no? Y entonces, es decir, lo que está ocurriendo, yo creo que es muy interesante, es decir, entre otras cosas interesante porque por primera vez ellos han tenido que desnudar un discurso e incluso legitimar la posibilidad de la represión, es decir, aceptar que la represión es algo que está dentro de sus propias manos, ¿no? Dentro de su propia territorialidad, dentro de su propio discurso, ¿no? Sí. Quiero aprovechar para insertar una pregunta del amigo Carlos Pavón, ¿verdad? Que dice, ¿no es una diferencia con otros momentos la fragilidad del Estado cubano? ¿Es esto un Estado más frágil que antes o estamos todavía con la misma capacidad muscular? No sé, si se refiere a la capacidad muscular, literal, no creo que sea. No, la capacidad muscular es mi palabra. No, él sí se pregunta si la situación generada por, ¿verdad?, el movimiento quizás apunta hacia una fragilidad del Estado cubano. Yo creo que la fragilidad mayor es la ausencia del líder carismático que era Fidel Castro. Eso cambia mucho. En el año 94, cuando el famoso maleconazo que la gente se echó a la calle,
bastó que mostraran a Fidel Castro caminando por esas mismas calles para la gente pensara, ya esto no va a ninguna parte. Es decir, esa rebelión de pronto ha sido desarticulada por la presencia de Fidel Castro ahí. Eso ya no funciona así. Miguel Díaz-Canel se aparece ahí, es un payaso vestido de bandera. Sí, es un Estado, lo que es un Estado menos... Como digo, para terminar, es pero yo les recuerdo, es decir, se puede pensar también en la fragilidad del Estado venezolano ante las protestas que fueron muchísimo mayores y cómo ha resistido y lo bien que ha resistido. Sí, me parece que hablaba de y la fragilidad esta relativa no implica menor brutalidad, sino posiblemente mayor. Más. O de crisis de legitimidad, luego anotó. Sí, es un Estado menos legítimo y por lo tanto potencialmente más despótico, más letal. Precisamente por tener menos legitimidad, es capaz fácilmente de hacer lo que dice Carlos, hacer un uso abierto como el presidente Díaz-Canel le llamó cuerpos armados. Fíjense ustedes que no le llamó fuerzas armadas o ejército revolucionario. Isidro porque ahí no distinguía, y los jóvenes que se plantaron frente al Ministerio de Cultura se habían equivocado de revolución y de cuerpos armados, que eso parece una alusión a fuerzas especiales, o incluso podría, eventualmente en otro país suena como a grupos paramilitares, ¿sabes? Aquí el tema está en que se está usando ese artículo 4 para insinuar una represión militar contra grupos, contra activistas por los derechos civiles y políticos en Cuba, sean intelectuales, artistas o no. Fíjense que no es una apelación del artículo 4 para defender la soberanía del país de una potencia extranjera. Aquí, en medio de esta transición política que estamos viviendo en Estados Unidos, yo lo primero que pensé es que va a ser muy difícil que armen una vez más el relato de la amenaza de intervención, que ese es el que siempre aparece. Sí. Recordemos cuando en la Primavera Negra vino del 2003 hubo una reacción internacional muy generalizada contra el fusilamiento de 3 jóvenes y el arresto de 75 opositores. El argumento que usó el gobierno cubano es que estaban a punto de ser invadidos por el gobierno de Bush. Ahora no se ha usado la idea de la invasión, pero sí se ha creado este muñeco insólito que es el de un golpe blando de la administración Trump. Y entonces, claro, las evidencias o las pruebas que muestran son insostenibles. Un tuit de Mike Pompeo o el intento del encargado de negocios de acercarse a la sede de San Isidro, nada de eso prueba que alguna de estas acciones tuviera que ver con un diseño inconcebible, por otro lado, del gobierno de Trump para desestabilizar al régimen cubano. De hecho, yo lo que digo en un artículo hoy es que lo más parecido a un golpe blando de Trump el fin de semana pasado fue lo que pasó en el estado de Georgia. En todo caso, hubo un golpe blando contra el estado de Georgia antes que un golpe blando en contra del gobierno de Díaz-Canel. Sí mismo. Solo puntualizar una cosa, y es decir, con referencia a esto, si el Estado cubano es un poco más débil o no. Yo creo que sí, pero por una sola, es decir, por una gran razón. Es decir, el Estado cubano sigue viviendo del mismo discurso victimista, del mismo discurso despótico, del mismo discurso totalitario, y así gobierna. Pero sin embargo, no se dieron cuenta de que todo cambió. Es decir, las redes sociales, ahora mismo las redes sociales, la circulación de ideas, la circulación de documentos, la circulación de libros dentro de Cuba es muy potente y es algo que ellos no saben y no pueden detener. Y la gente tiene más conocimiento, la gente tiene más información, hay mucha información constante, no solo sobre lo que está pasando fuera de Cuba, sino sobre lo que está pasando dentro de Cuba. Y esto es muy importante. Y también ha habido, digamos, en los últimos 10 años, ha habido un fortalecimiento de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque no solo porque no solo porque hay un gran grupo de personas que pueden entrar a veces y salir, no solo porque hay las redes sociales que han fortalecido, digamos, a nivel de información, todo lo que sucede dentro de la sociedad civil, sino también porque a partir de las propias redes ocurre algo muy interesante que yo hablaba con un amigo mío, y es que las redes te protegen. Las redes te protegen, es decir, tú a tiempo real puedes filmar algo, puedes gritar algo,
puedes decir algo y a la vez te sientes protegido por los 100 o 200 o 500 personas que están viendo lo que está pasando contigo, ¿vale? Ajá. O Así están mismo. viendo lo que está pasando en el país. Y esto crea de inmediato no solo una noticia o una red de opinión, sino que también crea un malestar, crea una frustración y a la vez crea también toda una reflexión sobre lo que es Cuba. Es decir, ya ellos no pueden ocultar, como hacían, digamos, como pasó con el maleconazo, ¿no? Que Fidel pasó por allí caminando como si de pronto él fuera el tipo más grande del mundo y de pronto todo se calmaba porque de alguna manera todo tenía que calmarse ahí. Es decir, no había, nadie tenía una protección civil o una protección jurídica para luchar contra ese Estado. Pero ahora sí, ahora de pronto la gente siente que puede de alguna manera protestar, puede informar y a la vez puede protegerse a sí mismo con lo que está diciendo, a partir de exhibir el despotismo del Estado cubano, ¿no? Y esto que dices, Carlos, me parece muy importante, porque también yo estoy de acuerdo, pero también inmediatamente envejece, ¿verdad? Y envejece y muestra la carencia de conexión con la realidad ética y humana de estos sujetos, las respuestas, ¿verdad? Prefabricadas que estamos escuchando desde la Guerra Fría. No, las redes inmediatamente contextualizan esto y hacen que esas respuestas que estamos oyendo desde los años 60 inmediatamente devengan como algo rancio, anticuado, que no se sostiene por sí mismo. Fíjate que lo que ha pasado ahora mismo con el 27N y la respuesta del Estado cubano, ¿no? Negándose a ese diálogo, negándose a la relación con la gente del 27N, es la puesta en punto de un discurso fosilizado, de un discurso anquilosado, de un discurso despótico y totalmente que vive dentro de sus propios estereotipos y sus propios lemas contra algo que ellos no pueden definir, que ellos ya no saben qué es. ¿Entiendes? Pero que es otra cosa y es algo nuevo. Y ante eso, de pronto están sencillamente dando traspiés, ¿no? Sí. Y yo creo, creo que esos traspiés están siendo perceptibles no solo para la nueva generación de intelectuales, artistas o líderes civiles y políticos en Cuba, sino para las viejas también y las medianas. Es decir, yo creo que dentro de la propia comunidad artística, intelectual y sectores amplios de la población en Cuba que tienen un vínculo oficial o relativamente autónomo, todo esto que está pasando deja muy mal parado al gobierno cubano y al Ministerio de Cultura específicamente. Han mostrado una gran incapacidad para manejar una situación. Más bien lo que están poniendo en evidencia es que la reunión fue el único intento o el único recurso que tenían a la mano para dispersar a los jóvenes de frente del Ministerio de Cultura. Porque demostraron que, como dice Fernando Pérez muy bien, no había verdadera voluntad de diálogo. Imagínense, claro que no había voluntad de diálogo, que reaccionan a un correo electrónico que dice, reunión domingo, ideas para condiciones. Ese es el título del mensaje que le manda el grupo de los 30 el jueves al Ministerio de Cultura. Y ellos responden a ese mensaje como si fuera la imposición de unas condiciones. Y llaman imposición unilateral de condiciones, cuando es realmente, como en todo proceso de negociación, les dicen, aquí les mandamos unas ideas para considerar como condiciones o garantías de seguridad de la reunión. Entonces, claro, muestran muy claramente la intolerancia y precisamente la incapacidad de interlocución. Porque, claro, la palabra diálogo, ustedes saben, se ha repetido mucho en estos días y en realidad lo que hemos visto ahí por las transcripciones es un monólogo. Fue una interpelación, una interpelación directa, ¿verdad?, al poder. Y más bien un silencio del poder. No hay una respuesta, ¿no? La respuesta ha venido después, como monólogo, exacto. Sí. Una cosa que yo no soy amigo de, digamos, conferirle a la tecnología una bondad natural y automática, pero sí se ha visto, ¿no? Con lo que estaba apuntando Carlos sobre
la sincronía, ¿no? de estas acciones y la sincronía con que hemos podido responder, ¿no? a todo esto gracias a estos medios, que se está formando como una idea de comunidad al margen del régimen cubano, ¿no? Antes teníamos que depender todos para interpelarlo, para enterarnos, para informarnos, para comunicarnos, nos teníamos que un poco enterar dependíamos de estos medios. Ahora, al crearse plataformas por fuera y conexiones por fuera, ¿no? de estos medios, es posible hablar de por lo menos intentos de comunidad propia, con una vida propia, con una dinámica propia que puede imaginarse, ¿no? como algo diferente de lo que propone, no como una simple cadena de reacción a lo que va proponiendo el poder, sino algo que tiene una vida propia. Y yo, no, insisto, no quiero ser demasiado optimista, pero hacia eso apunta esta comunicación. Y la única manera, ¿no? de que Cuba en algún momento llegue a ser una comunidad cívica real es que esta sincronía, ¿no? se pueda sostener, y ya no solo a nivel de artistas, intelectuales, a nivel ciudadano, es lo que ha estado faltando. Se accede al internet, se accede a las redes, pero se accede con la condición de que no metes en política, porque eso me está quitando tiempo de ver cualquier otra cosa. Y eso se está erosionando, y eso yo creo que es un buen síntoma, si es lo que estamos buscando. Bueno, es que las redes sociales y la nueva tecnología, saben, está en el ADN de esa nueva generación. O sea, que se articula muy dinámicamente. Eso es otro elemento de conexión entre lo que está pasando en Cuba con lo que ha pasado en la mayoría de los países latinoamericanos en los últimos 2 años. Ahora, hay que esperar en los próximos días a ver cómo evoluciona, pero así como yo creo que con el quiebre de esta plataforma, por lo menos de interlocución, no necesariamente de diálogo, se podía contener en algo la represión, es muy probable que ahora se recrudezca más. Y yo no descarto que eso que hicieron el fin de semana pasado de bloquear las redes sociales se vuelva una práctica más cotidiana, precisamente por lo que decía Enrique. Recuerden que uno de los decretos, que yo sí creo que son importantes, porque los decretos estos están en el trasfondo jurídico y político de un conflicto, ¿verdad? Que es estructural, no es coyuntural, esto seguirá. Y uno de los decretos, el 330, es un decreto que trata de restringir la libertad de expresión en Internet en Cuba, y eso implica las redes sociales. Y he escuchado a algunos dirigentes, Abel Prieto lo dice, esos cientos de jóvenes que se plantaron frente al Ministerio de Cultura fueron allí porque estaban manipulados por las redes sociales. Entonces, es muy probable que ahora veamos no solo un despliegue represivo mayor, sino una intervención estatal mayor en las libertades en las redes sociales y en el Internet. Sí, también bueno, volviendo atrás a la falta de respuesta por parte del poder. Ellos han intentado, de hecho me cuentan que muchos centros de trabajo le dan a la gente teléfono a condición de que cumplan una cuota semanal de emisión de mensajes de apoyo al régimen y de ataques a los disidentes, etc. Y eso, pero al mismo tiempo eso y me imagino que funcione. Pero al mismo tiempo lo que le falta y que va desde cualquier personal esto con un teléfono hasta cualquier ministro cubano, es que no pueden hablar por sí mismos. Porque en Cuba es un sistema totalitario que solo se concibe de cierta manera. La gente no puede aportarle su modificación de voz, su tono específico, porque eso en algún momento podría ser entendido como una declaración enemiga. Entonces eso hace que en este intercambio ellos estén muy limitados. Es decir, el viceministro no respondía en esa reunión, entre otras cosas, porque no sabía qué iba a responder, cómo no sabía qué iba a decir y quedar bien con los suyos. Entonces eso hace muy complicado todo para ellos, digo, esta discusión, este debate y este conflicto, ¿no? El viceministro no respondía, pero tampoco el vicepresidente de la Asociación Hermanos Saiz, cuando un miembro de esa asociación le dice,
¿cómo ustedes firman una carta a nombres de todos nosotros sin tomar en cuenta nuestra opinión? Y luego tampoco responde cuando le dice, creo que es una de las chicas que le pregunta, y le dice, bueno, ¿qué evidencia tiene usted de que los miembros del movimiento San Isidro son mercenarios? Se lo pregunta 2 veces. Sí. Y el vicepresidente de la asociación, Hermano Sáenz, no puede responder. A mí, y dejo a Carlos que quería intervenir, me parece muy revelador que cuando arrestan o intervienen algunos de los miembros, inmediatamente toman control del celular, lo desprograman y le niegan acceso. Yo creo que es un signo muy sí, muy ellos interesante. vienen desde hace mucho tiempo preocupados por esto. Ahora yo entré rápido en Cuba ahora para ver, porque hay un discurso del general Ulises Rosales del Toro, que es como de hace 1 o 2 años, donde él precisamente habla de esto y habla de cómo ellos antes, y dice literalmente esta frase, nosotros éramos los dueños de la noticia. Sin embargo, ya no. ¿Entiendes? Ya no son los dueños de la noticia, ya no son los únicos que producen la noticia dentro de Cuba. Y esto es algo que ellos hasta ahora mismo no saben bien cómo responder, a no ser con represión. Es decir, a no ser bajando la capacidad de circulación de Internet en Cuba, o eliminándola, o destruyendo los teléfonos cuando cogen a los opositores o a las personas que de alguna manera intervienen contra ellos. Entonces, ellos están totalmente, por una parte, descolocados, cosa que los hace también mucho más crueles, pero también los hace estar perdiendo la pelea, porque puede ser que incluso lo que está pasando ahora mismo quede absolutamente en nada, pero esto es, pienso yo, el inicio de una serie de sucesos que se van a empezar a sucederse en Cuba, que van a empezar a replicarse en Cuba, porque cada vez, no solo por la mayor información, no solo más por todo lo que hablamos antes, sino también porque la gente está cada vez más frustrada con su propio espacio dentro del país y por la nula representación que tienen o que siente que tienen dentro del país, por la ninguna voz, ¿no? Es decir, es un sistema totalitario, aparte, que dirige con leyes y con zonas que son totalmente escatológicas, ¿no? Es decir, dirige desde la escatología del poder, ¿no? De la escatología cristiana, del más allá, pero también de la escatología más vulgar, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que va a suceder ahora, porque incluso, aunque lo que acaba de suceder ahora con el 27N, con todo esto quede en papel mojado, quede en punto muerto, lo que yo veo, lo que yo pienso es que van a empezar a sucederse una serie de réplicas hasta que de alguna manera coja forma toda una oposición pidiendo elecciones libres y pidiendo una sociedad civil no solo más fuerte, sino también con todo el espectro de voces, ¿verdad? Con todo el espectro de voces en Cuba pudiendo dirimir sus propios derechos, ¿no? Así estamos. Bueno, mi gente, creo que ya hemos llegado al final. Yo quisiera colocar esta conversación bajo la mirada y el recuerdo de dos de nuestros muertos, de Juan Carlos Flores y Reinaldo Arenas, en estos días. Y de nuevo darle las gracias por esto, que es muy importante para todos, sobre todo para aquellos que están sufriendo esa situación. Y saber que esto no es un episodio más, como creo que una vez anotara también Rafael, que esto no es otro episodio más de control y de represión en medio de una situación pandémica, ¿no? Como ha ocurrido en otras sociedades, sino que va al corazón del orden del castrismo y del orden totalitario en Cuba. Inshallah. Inshallah. Así que muchas gracias, mi gente, y yo sé que nos veremos y nos abrazaremos como debe ser. Como debe ser. Como dice el sonero, Héctor Lavoe, se les quiere de gratis. Gracias, Hasta luego. Nos vemos, Enrique, Carlos. Chao. Bye.